Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 1. Cerrar primero unas ventanitas que se han abierto. Sí, ya está. Esto lo abrimos de nuevo. Ya. Vamos a ver el tema de la semana 1 del curso de filosofía. Ya, buenas tardes. De nuevo vamos a ver el tema de la semana 1 de filosofía. El mayor problema central. Ya. Voy a abrir el material. El material. Está. Compartir ahora. Compartir. Vamos a compartir la pantalla. Ya, acomodar esto. Una ventana chiquita. Cerro. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a ver el tema de la semana 1, ¿no? Que es un tanto algunos conceptos de introducción sobre el tema, sobre el curso, y algo de historia, ¿no? Una parte que es de, bueno, la parte antigua de filosofía, ¿no? Es más o menos se está considerando aquí hasta Aristóteles, ¿no? Que es lo que se va a tocar en algo. Vamos a hablar algo de Aristóteles, algo de Platón también, algo de Sócrates y por ahí algo de los sofistas, ¿no? Y también un poco más de aquello que ya no se toca, ¿no? En el comienzo de la filosofía, que son los presocráticos, ¿no? En su momento se va a comentar. Voy a guardar esto. Ya, entonces vamos a empezar aquí. Primero, vamos a hablar algo sobre el término, ¿no? El término filosofía. Bueno, de manera simple se dice que la filosofía es el afecto, la atracción, el amor desinteresado por los conocimientos, ¿no? Y esto por sus dos términos que son filos, amor, atracción, afecto, y sofía, que es sabiduría, ¿no? Bueno, así sería en sentido simple, ¿no? Lo que podemos añadir es que es un término que aparece mucho después que la filosofía ha aparecido ya. La filosofía aparece en el siglo 7 antes de Cristo, ¿no? Con Tales de Mileto, ¿no? Con Tales de Mileto. Ahora, en la época de Tales no se usa la palabra filosofía, según las fuentes. Se usa la palabra de sabiduría simplemente, ¿no? Y a Tales se le trata simplemente de sabio. Sabio. Es por eso que cuando se solía hablar de los presocráticos, por lo general se les llamaba sabios, ¿no? Sabios, sofos, sabios. Posteriormente aparece el término filosofía, según Cicerón, ¿no? Según Cicerón, desde el siglo I antes de Cristo, ¿no? De romano, si mal no estamos con el siglo, según Cicerón, basándose en fuentes antiguas, naturalmente, el primero que usa el término de filosofía es Pitágoras, ¿no? Pitágoras.
¿no? Al padre de los pitagóricos, Pitágoras, ¿no? Cuando es tratado de sofos, de sabio, Pitágoras, ¿no? En una corte ante un rey, ¿no? Simplemente va a decir que no es un sabio, sino un filósofo, ¿no? Según relata Cicerón. Es un filósofo. Este es alguien que siente atracción, afecto por los conocimientos. ¿Ya? Eso según Cicerón, basándose en fuentes antiguas. Ahora, ya andando los siglos, ¿no? En la época del siglo IV antes de Cristo, en la época de Platón, de Aristóteles, ¿no? De Sócrates también, que es la época también de la invasión de Macedonia, que es la época de los sofistas, ¿no? Aunque los sofistas son un poquito antes, pero más o menos siguen existiendo en el siglo IV, coexisten los términos de sabio y filósofo. A veces inclusive, bueno, a los sofistas se les trata indistintamente de ambos, ¿no? Pero claro, cuando se usa el término de filósofo y el de sabio, a veces toma un tinte un tanto peyorativo cuando se refieren a los filósofos, a los sofistas, ¿no? Los sofistas, al parecer, no van a ser muy apreciados por lo que hacen propiamente filosofía, ¿no? Un tanto que la historia los ha querido apartar, ¿no? Los ha querido apartar. Ya, para esa época indistintamente, pues, ¿no? Y por el contexto, ¿no? Se usan los dos términos, de sabio y el de filósofo, ¿no? Como sinónimos, como sinónimos. Y de hecho, sofista se está escuchando, ¿no? Me he olvidado de quitar el audífono acá. Gracias. Ah, ya, porque Sí. estaba enchufado el audífono, lo voy a desenchufar ahorita. Pensé que con esto. Ya, sí, he puesto un audífono ahí. Ya, indistintamente se sigue usando los términos, pues, pero ya por el contexto podría tener, en realidad cualquiera de los términos, un sentido peyorativo, ¿no? Porque la filosofía en sí era búsqueda de saber desinteresadamente, ¿no? Pero los sofistas no hacían eso, pues. Los sofistas más se consideraban como maestros y naturalmente cobraban por enseñar y cobraban bastante porque sus alumnos, sus clases principalmente estaban dirigidas a la clase alta, ¿no? A los hijos de la clase alta que iban a hacer vida política, ya, hacia ellos, ¿no? Aunque también los sofistas daban clases populares. Entonces, a ellos, sofistas, ¿no? Se le llamaba sabios, ¿no? O filósofos, indistintamente, ¿no? Aunque ya con ellos el término de filósofo no sería exacto, pues, ¿no? Por el hecho de cobrarle, bueno. Ya, eso respecto del término, ¿no? Entonces, filosofía en sí es el afecto por los conocimientos, pues, ¿no? De manera desinteresada, ¿ya? De manera desinteresada se buscan los conocimientos. Ya, eso por un lado, ¿no? Por un lado. Y vamos a hablar algo más de historia más adelante del siglo IV y del VII también, en un momento que haya. Ya, vamos a pasar al siguiente punto. Definición. Cada pensador tiene su propia concepción de lo que es la filosofía, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, y más adelante, ¿no? Como el caso de Wittgenstein, que ya es del siglo XX, cada uno tiene su propia concepción de lo que es hacer filosofía, ¿no? De lo que es hacer filosofía. Bueno, aquí se han considerado dos, ¿no? Vamos a hablar de estos dos personajes, ¿no? Empezando por Aristóteles, ¿no? Que está ahí a la izquierda, bueno, a mi izquierda está Aristóteles, ¿no? Está con una túnica ahí. En caso de Aristóteles, en origen fue macedonio, ¿no? Macedonia era un reino que estaba al norte de la Hélade, practicaban costumbres un tanto distintas a las costumbres griegas. Sin embargo, los macedonios sí sentían afecto por la cultura, por las tradiciones y culturas griegas, ¿no? Por ejemplo, tenían los mismos dioses que los griegos, ¿no? Y naturalmente, como había cierto cosmopolitismo en Macedonia, había griegos viviendo en Macedonia, ¿no? Había griegos por la prosperidad, bueno, había griegos que vivían en Macedonia, ¿no? Pero como extranjeros. Bueno, había los mismos dioses que los griegos tenían, ¿no? Ahora, de ahí proviene Aristóteles, ¿no? La familia de Aristóteles siempre estuvo ligada
a la corte de los reyes de Macedonia. Pues, ¿no? El papá de Aristóteles incluso fue médico del papá de Alejandro Magno, ¿no? Y Aristóteles fue educador, preceptor de Alejandro de Macedonia, de Alejandro Megas, ¿no? De Alejandro el Grande. Precisamente Aristóteles es el que le va a infundir el amor por la cultura griega, Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno, Alejandro Megas, ya, a él. De manera tal que cuando ocurre la invasión de Grecia por parte de los macedonios, ¿no? Eso va a producir, bueno, se va a producir inmediatamente lo que viene a llamarse helenización del mundo antiguo, ¿no? Y esto es en parte porque Alejandro Magno, al apreciar la cultura griega, un tanto que la va a expandir, ¿no? Sobre todo la lengua, ¿no? La lengua va a llegar hasta esa región que se suele llamar Palestina, ¿no? Bueno, que los romanos llaman Palestina, ¿no? Que es Palestina, ¿no? Que eso es un referente simplemente toponímico, pero bueno, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparece un dialecto que es el koiné, ¿no? El dialecto koiné, que es el dialecto en el cual están los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Del Nuevo Testamento, en griego koiné. Ahí está, ¿no? Ya, entonces, para Aristóteles, filosofía, bueno, fue discípulo de Platón, ¿no? Y luego se apartó. Para él, su concepción de filosofía está en la metafísica, en el libro Metafísica. Metafísica contiene sus escritos sobre lo que él considera que es la filosofía, ¿no? Por un lado, para él estaban los estudios acerca de la naturaleza, ¿no? Estudiar de los animales, las plantas, incluso de los seres humanos. Eso estaba como parte de la fisis, ¿no? Y lo que no pertenecía a ese tema estaba en lo que se llama escritos de metafísica. Metafísica es el nombre que le dan los alumnos, en realidad, de Aristóteles a esos textos que hablaban sobre la sustancia, ¿no? Que la metafísica trata sobre los principios, las causas primeras acerca de la realidad, o sea, acerca de la sustancia, ya que toda la realidad que vemos, que percibimos, ¿no? Gracias a los sentidos, son sustancias, ¿no? Un árbol es una sustancia, una puerta es una sustancia, una casa es una sustancia, una persona es una sustancia. Sobre eso trata la metafísica, ¿no? ¿Por qué existen las sustancias? Primeros principios y las primeras causas acerca del ser en tanto tal, o sea, acerca de la sustancia, pues. La sustancia es el ser aristotélico, el ser para Aristóteles. Esta corriente que viene a llamarse ontología, el estudio del ente o ser, inicia en la primera parte de la filosofía, ¿no? En lo que se suele llamar periodo cosmológico, cuando se plantea la pregunta de qué es lo que ha dado origen a toda la realidad, ¿no? A la fisis, al cosmos, a todo lo que vemos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el arjé? Parménides es el que hace un planteamiento pues un tanto abstracto y crea la categoría de ente o ser, ¿no? Para referirse al fundamento de la realidad. Claro, aquí el arjé para Parménides va a significar esencia. Y la esencia de todas las cosas es que son, dice, ¿no? No cambian, permanecen. Y gracias a que permanecen, uno puede estudiar al ente, así, ese concepto abstracto, ¿no? En realidad, el término de ser o ente es una categoría, es un concepto con el cual yo me puedo referir a todo lo que veo. Ya no digo puerta, no digo árbol, no digo Juan, digo ente, 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 ¿no? Veo a todo como una entidad, ¿ya? Como una entidad. Aristóteles, naturalmente, al ser, lo va a tratar de sustancia, ¿no? Ese es el concepto aristotélico, ¿no? El ser es la sustancia, dice, ¿no? La sustancia. Entonces, lo que yo veo, ¿no? Cada cosa es un ser, sí, pero ese ser tiene un nombre, se llama sustancia, dice. Sobre eso trata la metafísica, ¿no? Vamos a volver al punto de la sustancia más adelante, porque toca hablar algo más sobre Aristóteles. ¿Cuáles son los fundamentos acerca de la sustancia? Pues entonces es una ciencia teórica acerca de por qué existe la sustancia, ¿no? ¿Cuáles son sus, no?
sus principios, las causas de que, de que las cosas existen, las sustancias existan aquí. Ahora, pero llega un punto en el que eh, se refiere a Dios en la metafísica, ¿no? Se refiere a Dios. Claro, Dios como principio, como causa primera de que exista todo el universo y de que todo el universo esté en constante movimiento, ¿no? En constante devenir, en constante cambio, ¿no? Dios ahí es el primer motor del universo o la causa primera de toda la realidad de todo el universo. En ese punto ya la metafísica trata sobre Dios, se convierte en teología. Entonces, en la metafísica se trata sobre la sustancia, sus primeras causas, ¿no? Y sobre Dios, ¿no? Sobre Dios. Sobre eso trata la filosofía para Aristóteles, sobre la sustancia y sobre Dios. Ya, eso respecto de él, ¿no? Eso respecto a Aristóteles. Ahora, en cambio, para Wittgenstein, ya yendo al siglo XX, porque él es un pensador del siglo XX, ¿no? Del siglo XX. Wittgenstein fue en origen ingeniero, aunque participó también como enfermero, ¿no? Me parece que es en la Primera Guerra, la época no ubico bien, el Círculo de Viena es antes de la Primera Guerra. Bueno. El hecho es que también fue enfermero. Luego un tanto que se sintió un tanto presionado, ¿no? Por el mundo, bueno, hace una suerte de vida retirada, ¿no? Se aparta de la filosofía, se aparta del mundo, se va a vivir a un monasterio, ¿no? Bueno, él tuvo ese tipo de vida, Wittgenstein. Y eh, finalmente se aparta de la filosofía, ¿no? Bueno, y por ahí parece que regresa de nuevo con algunos textos, pero ya la parte más importante de Wittgenstein es la primera etapa. En la primera etapa él escribe un libro que es el Tractatus Lógico-Filosófico. Ahí está en gran medida lo más importante de la concepción de Wittgenstein acerca de lo que es la filosofía. Ahora, a Wittgenstein se le suele poner, ¿no? Dentro de lo que es filosofía analítica. Filosofía analítica o filosofía del lenguaje ordinario también le llaman, ¿no? ¿Y por qué filosofía analítica? Porque lo que hacen los analíticos es simplemente estudiar, analizar el lenguaje ordinario. Y en este análisis muchas veces se usa la lógica, el análisis lógico, ¿no? Y en el Tractatus precisamente en una parte aparecen las tablas de verdad, ¿no? Como un complemento para ese análisis, ¿no? Es complemento de analizar el lenguaje, ¿no? Se pueden hacer mediante tablas de verdad, decía, ¿no? Esas tablitas de verdad, de verdadero o falso, ¿no? Para los esquemas moleculares, ¿no? En lógica, son creación de él. Aunque ya hay un predecesor para estas tablas, si mal no recuerdo, con Frege, ¿no? Pero esa forma en que conocemos las tablas de verdad aparece en el Tractatus, ahí están, ¿no? A él no le gustaba que lo llamaran analítico, ¿no? Pero en el fondo el Tractatus es una suerte de Biblia de la filosofía analítica. Es bastante apreciado tanto por los analíticos como por los epistemólogos, ¿no? La teoría de verdad que aparece en el Tractatus es la que van a ampliar otros, ¿no? Sobre todo cuando se hace epistemología, ¿no? La epistemología, que es una disciplina que también, que es reciente, ¿no? Es fines del siglo XIX, ¿no? Así se ubica la epistemología. Bueno, ellos tienen mucha predilección por lo que hay en el Tractatus, ¿no? Hay nociones básicas para comprender qué cosa es la verdad. Ahora, en el Tractatus lo que hay es una suerte de destierro de la metafísica, ¿no? Porque en una parte dice, se puede hablar acerca del mundo, de la naturaleza, de la física. Y cuando el lenguaje habla sobre la naturaleza, sobre la realidad, tiene sentido, tiene significado, ¿no? Si yo digo la Tierra es un planeta, eso tiene significado, tiene sentido, tiene significado, es verdadero, ¿no? Y si yo dijera la Tierra es un satélite natural, eso
tiene sentido, tiene significado, pero es falso, dice. Pero es falso. Ahora, ese tipo de expresiones no aparecen en la metafísica, dice. La metafísica usa conceptos que son, que no pertenecen al mundo natural, pues, ¿no? Por lo tanto, él dice, yo no puedo decir de ese tipo de expresiones que sean verdaderas o falsas, dice. Simplemente no tienen un sentido, pero un sentido natural, ¿no? Ya, ese discurso es el que bastante aprecian los epistemólogos y también los analíticos, pues. Ahora, para Wittgenstein, ¿qué cosa es filosofía? Para él, filosofía es una actividad, es un quehacer, ¿no? Y este quehacer consiste, esta actividad, en aclarar o explicar, si se quiere, ¿no? Lo que han dicho los otros. Claro, Aristóteles, Platón, no sé, Sartre en el siglo XX, cuando han planteado, ¿no? Cuando han planteado sus pensamientos de filosofía, los han hecho en el lenguaje natural, pues, ¿no? En el lenguaje verbal, el lenguaje de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, hay que analizar el lenguaje, dice, lo que han dicho ellos. Porque vamos a aclarar, vamos a explicar si verdaderamente hay problemas de filosofía en ese tipo de discursos, o simplemente hay pseudo problemas, decía, ¿no? Cosas carentes de significado. ¿Ya? Cosas que ya que todos los pensadores, bueno, han expresado sus ideas en enunciados, en proposiciones del lenguaje, ¿no? En el lenguaje verbal, ¿no? En el idioma que empleaban, pues. Entonces, a fin de cuentas, hacer filosofía es aclarar lo que han dicho los otros, ¿no? Lo que ha dicho Aristóteles, Platón o Sartre en el siglo XX. Analizar el lenguaje es en el fondo, ¿no? Ya que ahí encontramos los verdaderos problemas o los que no son, o pseudo problemas también por ahí, dice, ¿no? En eso consiste la filosofía, o eso es la filosofía para Ludwig Wittgenstein, una actividad para aclarar o explicar lo que han expresado los otros, ¿no? En enunciados, ¿no? En proposiciones que naturalmente están en el lenguaje verbal, pues, ¿no? En el lenguaje natural. Eso es filosofía para Wittgenstein. Vamos a pasar al siguiente punto. El origen de la filosofía. Bueno, la filosofía, te voy a ampliar esto un ratito de repente, a ver. Quiero guardar esto de acá. La filosofía se origina en el siglo VII, dijimos, ¿no? Vamos a poner. Luego lo voy a reducir. Quiero apreciar el mapa ahí. Ya, la filosofía se origina en el siglo VII, pues, antes de Cristo, ¿no? Que es la época de Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto. Ahora, no sé si han considerado. Ah, ya han considerado los factores. Bueno, los factores debieron estar antes, me parece. Pero igual voy a hablar luego de ellos. Me hubiera gustado que estuvieran antes. Ya, el asunto es que la filosofía se origina en el siglo VII en Asia Menor, ¿no? En Jonia. Bueno, en esa región, bueno, donde está Jonia, Mileto, pues, ¿no? Está Éfeso, Halicarnaso, etcétera, ya, en esa región. Sobre todo el punto central, yo diría Mileto, ¿no? Donde está, ¿no? Jonia. Ya, ahí aparece la filosofía en el siglo VII. Ahora, antes, bueno, ahí se habla de un origen cronológico, ¿no? Y han puesto el origen cronológico, ¿no? Cronológicamente. Vamos a ampliar eso un rato. Y también se habla de un origen circunstancial, ¿no? ¿Por qué hay filosofía? Porque el hombre siente asombro de toda la realidad, ¿no? Siente asombro de los astros que ven el cielo, de la vegetación, de la naturaleza, etcétera. Y por eso hace filosofía. Ahora, esa teoría de la admiración o el asombro, bueno, lo plantea Aristóteles, pero también lo desarrolla Platón, ¿no? Con ciertos matices. Ambos en ese punto del origen circunstancial de la filosofía toman un camino parecido, ¿no? Ahora, volviendo al origen cronológico, siglo VI, siglo VII, ¿no? Pues no se sabe
Tales sí es es del siglo VII, es ahí, bueno, al margen de esa discusión, yo diría que lo más exacto es el 7, pero bueno, tampoco podría ser pregunta, ¿no? No se sabe exactamente si es 7 o 6 es el origen de Tales, pero bueno, ¿no? Ya. El asunto es que en esa época empieza la filosofía. Ahora, antes, ¿qué cosa había? Se explicaba la realidad en base de mitos, ¿no? En base de mitos. Mediante mitos explicaban, por ejemplo, cómo es que se ha originado todo el universo. Había la explicación mítica antes que la explicación racional, ¿no? Pero ya a partir del siglo VII, a partir del siglo VI, cuando aparece Tales, ¿no? Eh, aparece la explicación racional. Entonces, el primer problema iba a ser, ¿cuál es el fundamento de toda la realidad? El arjé, ¿no? Arjé es fundamento, principio, raíz, causa. Para Parménides y para Heráclito era esencia, ¿no? Esencia. Le dan un nuevo sentido a la palabra arjé. Arjé. Entonces la pregunta era, ¿cuál es el arjé de la realidad? ¿Cuál es el fundamento? Para Tales era el agua, pues, ¿no? Era el agua. Un elemento natural. El agua cuando se calienta, ¿no? Genera, en la explicación de Tales, genera el aire, los vientos. Se sigue calentando y genera el fuego etéreo, que es lo que materializa la existencia de los astros y los alimenta, ¿no? Y el agua cuando se enfría genera hielo, tierra y toda la vida sobre la tierra. Ahora, esta ya es una explicación natural, basada bastante en ciertas concepciones de la ciencia de la época, ¿no? Por ejemplo, había la creencia de que la tierra se forma a partir del agua, ¿no? Por ejemplo, esa idea, ¿no? Entonces, tomando todo ese tipo de elementos, es que Tales se atreve a decir que el fundamento de la realidad es el agua. Otros van a plantear otro tipo de fundamento, pues, ¿no? Anaximandro, que es discípulo de Tales, en realidad es casi contemporáneo de Tales, ¿no? Unos 20 años mayor nada más, o menor, perdón, 20 años menor más o menos, o sea, no es mucho tampoco. Para él va a decir, el arjé es una materia desconocida, no es el agua, una materia remota, ¿no? Y como es desconocida, no sabemos qué límites tiene, eh, cómo era, ¿no? Y que en griego eso se traduce como apeiron, ¿no? Ilimitado, sin forma conocida, ¿no? Pero era una materia, dice, ¿no? Algo material, ¿no? Y así, ¿no? Anaxímenes luego más adelante va a decir que es el aire, ¿no? Y poco a poco aparecen concepciones de corte abstracto, ¿no? Como lo de Parménides, ¿no? Y lo de Heráclito, que para ellos el arjé es esencia. ¿Cuál es la esencia de la realidad para Parménides? Que las cosas son, las cosas no cambian, las cosas permanecen, ¿no? Entonces, como las cosas permanecen, podemos estudiar las entidades, dice, ¿no? Con eso inicia la ontología. Esto en oposición a la posición de Heráclito, ¿no? Que es anterior, la Parménides, pero por ahí nomás. Para Parménides no, dice, la esencia de la realidad es que las cosas sí cambian. Entonces, para él, el arjé era el cambio asociado al fuego, el cambio o devenir, ¿no? Asociado al fuego, ya que lo que propicia el cambio en la realidad es el fuego interno de cada cosa, dice, ¿no? Entonces, una hoja que cae del árbol se empieza a secar porque ese fuego interno propicia la lucha de los contrarios, lo húmedo y lo cálido, ¿no? Y finalmente lo cálido se impone y la hoja se seca, dice. Y así explicaba la realidad Heráclito, ¿no? Para él, esencia significa arjé, ¿no? Y la esencia de las cosas es que cambian, dice, ¿no? Gracias al fuego. Y entonces aparece la explicación por el fundamento de la realidad, pues, ¿no? A eso se viene a llamar periodo cosmológico, ¿no? El estudio de la fisis o cosmos, aunque cosmos significa armonía, por extensión universo, ¿no? Entonces, por ahí que se usen fisis, cosmos o universo, ¿no? Como sinónimos, o realidad simplemente, ¿no? O realidad simplemente. ¿Ya? Entonces,
Ese es el origen de la filosofía, ¿no? Indagar acerca de el fundamento de la realidad, ¿no? El fundamento de la realidad. Ahora, en ese lugar donde aparece la filosofía, ¿no? En Asia Menor, sobre todo como punto central tengamos a Mileto, ¿no? Jonia, la región Jonia, bueno, todo lo que le sigue. No solamente aparece la filosofía, sino también la literatura escrita griega. Ahí aparecen los poemas homéricos. Claro, porque los poemas homéricos y los primeros textos de filosofía están en el dialecto jonio, el dialecto griego de Asia Menor, ¿no? En Grecia, bueno, había varios dialectos, ¿no? Pero la mayoría de textos de filosofía están en el dialecto de Atenas, ¿no? El ático, ¿no? En ático también están, por ejemplo, las tragedias griegas, salvo la parte de los coros, que es un dialecto más antiguo todavía, ¿no? Que son poemas, en realidad la parte de los coros en las tragedias, ¿no? Pero el cuerpo textual no, estaba en el dialecto de Atenas, en el ático. ¿Ya? Entonces, ahí en Mileto, en esa región se hablaba el jonio, un dialecto griego. Y en ese dialecto están los primeros textos de filosofía, están los poemas homéricos también en dialecto jonio, ¿no? Ya en el dialecto jonio. Ya, más o menos ese es el contexto, ¿no? Del origen cronológico. Vamos a pasar a lo siguiente. Factores. Factores que han determinado que la filosofía, aparezca, ¿no? Bueno, se consideran cuatro factores. Primero vamos a hablar del factor religioso, ¿no? El factor religioso. Bueno, en Grecia había libertad religiosa hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Es decir, tú podías participar en algún tipo de culto o simplemente de no participar, pues, ¿no? Ya, de no participar de nada, ¿no? Había libertad religiosa en ese punto. Sin embargo, en algunas polis sí había mucho pietismo, a tal punto que tú no podías atacar o cuestionar alguna deidad, a los dioses de la polis, ¿no? De la ciudad-estado, ¿no? Porque eso se castigaba con la pena de muerte, ¿no? Aunque había la posibilidad del destierro. Y eso precisamente fue lo que le pasó a Sócrates, pues, ¿no? A Sócrates cuando se le hace el proceso por muchas cosas, sus enemigos, ¿no? Se le acusaba también de impiedad, ¿no? De impiedad. Y ese cargo es lo que determina finalmente la muerte. Como sus alumnos, entre ellos había gente muy poderosa, no recuerdo si uno de ellos era Genófanes, bueno, Genófanes, voy a buscar el nombre de un historiador. Bueno, el asunto es que eso sí se castigaba con la pena de muerte, ¿no? Se castigaba con la pena de muerte, ¿no? En realidad, como Sócrates tenía discípulos muy poderosos como Platón, que era descendiente de la nobleza, se le ofreció la posibilidad de escapar, pues. Ya, Genofontes, ¿no? Genofonte también fue discípulo de Sócrates. Entonces tenía discípulos con poder político y militar. Sin embargo, según los relatos, según los diálogos de Platón, Sócrates prefiere no evadir la justicia, ¿no? No evadir la pena, y es por eso que acepta la pena de muerte, ¿no? Ya, o sea que no quiso evadir la justicia, dice, ¿no? Porque yo estaría yendo en contra de lo que enseñé, ¿no? Que el hombre bueno conoce el bien y por lo tanto respeta las leyes, decía, ¿no? Respeta las leyes, ¿ya? Según los diálogos de Platón, pues, ¿no? Ahora, en el caso con esa pena, pues, ¿no? Del castigo, bueno, se resintieron muchos, pues, ¿no? No solamente Platón, ¿no? También fue el caso de Genofonte, ¿no? Genofonte a tal punto abandona Atenas tras la condena y muerte de Sócrates, ¿no? Se va de Atenas y en el futuro, cuando hay guerras, estas guerras comunes que había entre las polis, Genofonte pelea contra los atenienses, ¿no? A ese punto llega, ¿no?
Ya, entonces no había obligación, ¿no? Pero sin embargo había que respetar ciertas pautas de vida, ¿no? Es por eso también que cuando los sofistas, que eran maestros, dijimos, ¿no? Eh, enseñaban, lo hacían viajando, constantemente viajaban, de polis en polis, ¿no? Para enseñar básicamente retórica, ¿no? El arte de hablar bien, ya que para ellos el hombre virtuoso es el que hablaba bien, ¿no? El que ganaba las disputas verbales, las discusiones. Pero ¿qué cosa pasaba con los sofistas? ¿No? Que eludían hablar de Dios naturalmente, pues, sobre todo en aquellas polis donde la sanción era severa. Claro, y es por eso que algunos dicen que parecen agnósticos, ¿no? Eso es muy discutible, ¿no? Que sí evaden el tema, ¿no? Evaden el tema, ¿no? ¿Mm? Y si alguien quiere acusarle, bueno, simplemente yo no hablé sobre ese tema, dijo, ¿no? No hablo sobre ese tema porque no me atañe a mí. Claro, y parecen que fueran agnósticos, o sea, simplemente eludían el tema, ¿no? Por este asunto, ¿no? Por este asunto de la sanción, ¿no? Como por ejemplo había en Atenas, pues. Ya, eso respecto del factor religioso, ¿no? Pero por lo general había libertad de creencias religiosas, ¿no? Luego tenemos el factor geográfico, algo ya se ha comentado, me parece, pero bueno. Grecia no producía mucho. Entonces, en algún momento de su historia, los reyes, ¿no? Los reyes ¿no? de Grecia, determinan que los griegos colonicen otros lugares, ¿no? Es por eso que aparecen en el sur de Italia, por ejemplo. Es por eso que aparecieron en Asia Menor, ¿no? Bueno, Asia Menor es territorio jonio, es un lugar lleno de ríos, de lluvias, propicio para la vegetación, para la producción. Pero también esa región se convierte en una fuente de enorme intercambio cultural. Ahora, esa zona es donde estaba la mítica Troya, pues ya comentamos que los poemas homéricos son de ese lugar, ¿no? De esa región griega, que era una colonia griega en realidad, ¿no? Em, los griegos, al parecer, habían enfrentado en más de una ocasión a los nativos del lugar, ¿no? O sea, los llamados troyanos, pues si se quiere, ¿no? Y habían destruido Troya más de una vez, ¿no? Entonces los arqueólogos lo que han encontrado en épocas recientes es una ciudad de Troya encima de otra, ¿no? Destruida y vuelta a construir, ya hasta que finalmente los griegos se asentaron ahí, pues, ¿no? Y eso se relata, se cuenta en los poemas homéricos, ¿no? Pero ya de manera poética, ya de manera poética. El asunto es que hubo la necesidad de colonizar tierras para poder producir más, ¿no? Entonces los griegos se asientan ahí. Una zona de enorme producción, porque es una tierra rica, ¿no? Esa región, pero pronto se convierte también en una zona de enorme intercambio comercial. No solamente van a llegar cosas, pues, comida, ¿no? De toda la región del mundo antiguo, ¿no? A esa región griega, Jonia y alrededores, ¿no? Sino también que van a llegar elementos culturales, arte, conocimientos, ¿no? Conocimientos, ¿no? Es por eso que Tales, el primer pensador, sabía de astronomía, ¿no? Sabía de matemáticas, ¿no? Conocía las matemáticas tanto de Medio Oriente como la de los egipcios, y podía predecir eclipses, tales de Mileto. Ya entonces, esos elementos culturales que llegan ahí a esa región hacen que aparezca no solamente la filosofía, sino también la literatura griega, ¿no? La literatura griega. Entonces tenían acceso a la cultura del mundo antiguo, de alguna manera ahí, ¿no? Y desde ahí esa cultura se irradiaba pues al resto de la Hélade, ¿no? Ahora, tercer factor, el factor político. El factor político. Había libertad de ideas políticas en Grecia, había libertad de ideas políticas y había inestabilidad política, ¿no? Y ya se ha mencionado que entre las polis mismas había enfrentamientos, ¿no? Más o menos de manera regular había luchas, pero cuando había que hacer fuerza contra un enemigo común, bueno, todos se unían, pues, ¿no? Ya, se unían, ¿no?
Ahora bien, por ejemplo, en el siglo IV, que es la época de la invasión de Macedonia, ¿no? Los macedonios invaden Grecia. En esta época, parte de los griegos toman partido político a favor de los macedonios, pero hay un sector que es muy nacionalista que se opone a eso, a la invasión, ¿no? Al dominio extranjero, ¿no? Al dominio extranjero, ¿no? Entonces había libertad política y bueno, cada uno tomaba una posición, pues, ¿no? Una posición, ¿no? Pero ahí la cabeza política era Alejandro Magno, ¿no? Que va a morir muy joven. Y cuando muere, bueno, pues, ¿no? Se deshace el imperio macedonio, ¿no? Y naturalmente los nacionalistas se hicieron más fuertes y empezaron a perseguir, ¿no? A los pro-macedonios, e incluso a los macedonios que de repente no tenían nada que ver con Aristóteles, ¿no? Ese es el motivo por el que Aristóteles se va de Atenas, ¿no? Que apreciaba mucho Atenas, ya era anciano, y bueno, se va a Calcis, donde va a morir, pues, ¿no? En el siglo IV también. Esto respecto del factor político. Ahora, el cuarto factor es el factor socioeconómico. El factor socioeconómico. Grecia, como cualquier cultura del mundo antiguo, era básicamente esclavista, ¿no? Basaba la producción en la esclavitud, o por ahí en el avasallamiento de otros pueblos, ¿no? Bueno, en eso basaba su economía, sobre todo en los esclavos, pues. Entonces, ¿qué cosa pasaba con el hecho de que hubiera esclavos? Simplemente que había mucha gente, ¿no? Griega que no trabajaba, ¿no? Dentro de esa gente que no trabajaba, por ejemplo, estaba Sócrates, ¿no? Que podía dedicarse a la filosofía, pues, ¿no? Eso es lo que pasaba ahí, ¿no? Claro que, como en el caso de Sócrates, vivía de manera austera, ¿no? De manera austera, ¿no? No era rico, pues, ¿no? De manera tal que, por ejemplo, como en el caso de Sócrates, él quería tomar alguna clase de los sofistas, que al parecer sí tenía algunas cuestiones interesantes, ¿no? Porque antes de hablar de retórica, los sofistas también hablaban de otros temas, ¿no? Por ahí algo del pensamiento de los presocráticos, por ahí algo de los poemas homéricos, ¿no? Los comentaban y luego se iban al asunto retórico propiamente, ¿no? Ahora, pero según una anécdota, Sócrates no tiene plata, pues, ¿no? Sin embargo, quería tener clases y bueno, tiene unas monedas, les pagó y luego se quejó de que aprendió poco porque no tenía mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Ya, entonces estos son los cuatro factores, ¿no? Los cuatro factores que de alguna manera, bueno, han propiciado el hecho de que haya filosofía, pues, ¿no? Que haya filosofía. Vamos a pasar al siguiente punto, la actitud filosófica. Ya, antiguamente, cuando todavía existía el curso de filosofía en los colegios, ¿no? Y el curso de filosofía tenía puntos marcadamente básicos, ¿no? Por ejemplo, había una parte que se hablaba de la ciencia, filosofía ¿no? de la ciencia, comprender la ciencia, uno. Por ahí había otra partecita que se hablaba de axiología, ¿no? Este libro, sobre todo, de uno de Salazar Bondi, ¿no? Que era de uso de colegio. Había una parte que se hablaba de los valores en axiología, ¿no? Había otra parte que se hablaba de ética, el pensamiento moral, ¿ya? Entonces llega la época de Fujimori que eso no es importante. ¿Para qué le vas a enseñar lo que son los valores morales a la gente, pues, ¿no? Eliminó el curso simplemente, ¿no? Lo eliminó, ¿ya? Ahora, también en ese libro que era de Salazar Bondi para colegio, se habla de la actitud filosófica. O sea, las personas ante el mundo, ante la realidad, toman diversas actitudes, dice, ¿no? Por ejemplo, una persona que es muy pietista, muy religiosa, toma ante el mundo una actitud religiosa, decía, porque se basa en la religión, ¿no? Por ahí de repente alguien aprecia bastante la ciencia, toma una actitud cientificista, ¿no? Explica toda la realidad solo en función de ciencia, ¿eh? También hablaba por ahí de una actitud vulgar, ¿no? Ya la gente que no le interesa nada, ¿no? Ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía, explica todo
de manera simplista, ¿no? Bueno, ahí podemos poner pues, a los terraplanistas, ¿no? Bueno. Ahora, pero también había esa actitud que tomaba la gente ante el mundo, que se suele llamar actitud filosófica, que contiene las características de lo que es la filosofía o cómo es la filosofía. Ahora, esa actitud filosófica o la filosofía en sí es reflexiva, pues, es cuestionadora, ¿no? Entonces, ante la realidad, toma un tipo de actitud que tiene ciertas características, ¿no? Estas características las tenemos aquí, vamos a comentarlas. Ya, en el material escrito no aparece racional, ¿no? Porque se sobreentiende que la filosofía es una actitud racional, ¿no? Claro, es razonamiento, es razonar. Bueno, ya no lo han puesto, creo, en material, si mal no recuerdo, pero bueno, ¿no? Se sobreentiende que la filosofía es racional, ya que cuando alguien hace una explicación racional, como la que hizo Aristóteles, por ejemplo, elabora argumentos, conceptos por ahí, ¿no? Ya, entonces por eso decimos que la actitud filosófica es racional, porque se basa en la razón, ¿no? Elabora concepciones, argumenta, etcétera, ¿no? Y esta argumentación es acerca de la realidad, ¿no? En el caso de Aristóteles, bueno, ¿no? La explicación que él daba acerca de cada cosa es una sustancia, ¿no? Sustancia simplemente es materia más forma, ¿no? Esto es que cada cosa que yo veo tiene una parte material y una parte formal, pues, ¿no? Eso es lo que caracteriza a cada cosa que vemos. Ya, ese era el argumento aristotélico de sustancia, ¿no? Entonces decimos que la actitud filosófica, la filosofía es racional porque elabora argumentos, explicaciones, explica. Pero también decimos que la actitud filosófica es radical. Radical viene de raíz, de principio, de fundamento. Y esto es porque la filosofía lo que hace es discutir o indagar o estudiar los fundamentos de la realidad. Por ejemplo, en el mundo real, ¿qué cosa vemos? Vemos el acto moral, ¿no? El acto moral. En cualquier sociedad hay actos morales. ¿Y cuál es el fundamento ahí en el acto moral? El concepto del bien. Ahora, las concepciones del bien, que es la base de la moralidad o la base para explicar la moral, cuando se ve el tema de ética, vamos a ver que son diversos, ¿no? Para Sócrates el bien era un conocimiento. Tú conoces el bien, por lo tanto, respetas las leyes, eres un hombre feliz, eres un sabio, un virtuoso. Ese es el fundamento, ¿no? O cuando se trata del conocimiento acerca de la realidad, ¿no? Para los hombres de ciencia lo que estudian de la naturaleza son aspectos puntuales, ¿no? Por ejemplo, un botánico estudia cómo crece una planta por efecto de cierto tipo de hormonas vegetales, ¿no? En cambio, en filosofía, ¿no? El asunto es conceptual, ahí qué cosa es la vida en sí, ¿no? A qué cosa llamamos vivo o ser vivo. Luego tenemos la característica de totalizadora, ¿no? A la filosofía le interesan todos los temas, ¿no? Todos los temas. Le interesa, por ejemplo, la religión, ¿no? Hay una filosofía de la religión, aunque por ahí no aparezca en los materiales como una disciplina filosófica que es muy importante, bueno, no la mencionan, pero hay filosofía de la religión. Hay un rumano que se llama Mircea Eliade, tiene libros interesantes sobre el tema, ¿no? El libro más conocido de él eh, es El mito del eterno retorno, pues. También tiene una historia de las religiones en tomo, ¿no? Y entonces la filosofía le interesan todos los temas. Hay filosofía de la religión, de las matemáticas, de las ciencias naturales, del derecho, de la justicia, de las ideas políticas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿y cómo son los planteamientos que hace la filosofía? Bueno, son de carácter general, ¿no? Son de carácter general. Sus preguntas son de carácter general. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el hombre? Em, ¿Qué es la justicia? ¿No? ¿Qué es el bien? Etcétera.
Entonces, totalizadora porque le interesan todos los temas y los aborda de manera general, pues. Hace planteamientos generales. Luego tenemos estas dos características que están unidas, que son crítica y problemática. Primero, crítica. Criticar es cuestionar, pues, ¿no? Cuestionarlo todo, ¿no? Cuestionarlo todo. Y claro, cuando tú cuestionas todo, inmediatamente aparecen problemas, ¿no? Problemas, ¿no? Aparecen problemas. Eh, en el siglo XVI, por ejemplo, que es el apogeo del Renacimiento, en el siglo XVI el hombre empezaba a asimilar que se conoce la realidad gracias a los sentidos. La naturaleza volvía a ser el tema en el siglo XVI, ¿no? Ya se dejaba saliendo de la Edad Media el tema de Dios. Entonces la naturaleza vuelve a ser el gran tema del hombre. Es el inicio de la ciencia moderna también en el siglo XVI. Entonces ahí se plantea el hecho, es también el inicio del empirismo, hay el preempirismo ahí. Se plantea el hecho de que el hombre conoce gracias a los sentidos. E inmediatamente ahí aparece la crítica racionalista, la crítica cartesiana, ¿no? El hombre no conoce por los sentidos, ¿no? Si el hombre se guía por los sentidos, se conduce hacia el error, decía. Por ejemplo, cuando tú pensabas que cierta persona te apreciaba, ¿no? De repente te daba un abrazo en la mano, por ahí, pero ¿no? Y al final, en el fondo, no ni te enterabas de que conspiraba contra ti o simplemente buscaba perjudicarte. Es porque te guiaste por los sentidos, ¿no? Esa persona no te apreciaba, menos te quería, pues. Te guiaste por los sentidos. Entonces, Descartes lo que va a decir que la base del conocimiento no son los sentidos, sino la razón, ¿no? Ahora, esa discusión va a marcar el inicio del mundo moderno. Esa discusión que en ese momento es una disputa, una discusión, ¿no? Enteramente nociológica, ¿no? Va a pasar en el siglo XX ya a la epistemología, ¿no? La epistemología es la que ve ese asunto, esa discusión que hay entre racionalismo y el empirismo, ¿no? Que se da hasta el día de hoy. Claro, aparece ese asunto de cuestionar, de discutir, ¿no? Inmediatamente aparece el problema, pues, ¿no? Si esto no está en lo cierto, entonces, ¿qué cosa es la base del conocimiento? Luego va a aparecer una crítica contra el planteamiento de Descartes también, pues, ¿no? Que no es exacto, va a decir Kant, ¿no? En realidad el conocimiento tiene dos bases, tiene la base de la razón y también de los sentidos, ¿no? De los sentidos, claro. Criticar algo, cuestionar algo, supone que aparezcan nuevos problemas, pues, ¿no? Entonces, esas son las 5 características que tiene la filosofía o la actitud filosófica, ¿no? Radical, raíz, ¿no? Se estudian la raíz, los fundamentos de la realidad. Racional, se hace explicaciones, argumentaciones. Problemática, aparecen nuevos problemas. Crítica porque se cuestiona todo y totalizadora porque interesan todos los temas y se hacen planteamientos de manera general, ¿no? Planteamientos generales, ¿no? Generales. Disciplinas. Disciplinas. Bueno, estas por aquí son las disciplinas más representativas, no son todas, por ahí hemos mencionado, por ejemplo, filosofía de la religión, ¿no? Que no aparece por aquí, y otras que no aparecen tampoco, ¿no? Pero sí por ahí están las más importantes, o incluso de repente las más tradicionales. Ahí tenemos primero la ontología, ¿no? Que ya hemos dicho empieza con Parménides, ¿no? Más o menos hacia el siglo V, por ahí antes de Cristo, ¿no? Con Parménides. El estudio del ente o ontos, ¿no? Y ser, ¿no? Ser entidad. Que ya dijimos que esa palabrita es una categoría general para yo referirme a todo lo que veo. Yo no diría entonces puerta, no diría Juan, no diría árbol, sino diría ser o ente. ¿Ya? Ese es el inicio de la ontología, ¿no? Bueno, la ontología estudia el ser, pues. La antropología filosófica, bueno, estudia el problema del hombre, pues, ¿no? ¿Qué cosa es el hombre?
¿Qué cosa define al hombre? Para algunos es la razón, para otros simplemente es su naturaleza social, ¿no? Como plantea Marx. Eh, el hombre en realidad es una cosa dual, dicen otros, ¿no? Tiene materia y tiene alma, etcétera, etcétera. La nociología. Gnosis, gnosis es conocimiento. La nociología es una disciplina tradicional que aborda el problema del conocimiento. ¿Cómo se origina el conocimiento? El conocimiento es posible, no es posible, y el problema de la verdad. Ahora, esos problemas relacionados a la realidad o a la naturaleza o a la física han pasado actualmente a la ciencia, porque la ciencia es la que habla sobre el conocimiento, ¿no? Lo que le da el sello de verdadero, dice, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es una disciplina tradicional la nociología. Luego tenemos, más adelante se va a ver ampliamente sobre el tema de nociología, ¿no? Sobre el tema de nociología. Luego tenemos la epistemología. Episteme es ciencia, ¿no? Es ciencia. La epistemología estudia todo lo referente al problema de la ciencia. ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Qué es el método científico? ¿Qué es lo que consideramos ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? ¿Cómo es la ciencia? Bueno, la ciencia es un sistema, etcétera, etcétera. Y el tema del conocimiento también, ¿no? Aunque ahí se le llama ya conocimiento científico, ¿no? Ya le ponen un apellido al asunto, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Luego está la axiología. Axios es valor, ¿no? La axiología estudia el problema del valor, o los valores, ¿no? Porque en realidad hay muchas clases de valores, ¿no? Nosotros constantemente estamos valorando. Cuando compramos algo decimos esto está caro, esto está barato, ¿no? Está barato, está caro. Valores económicos, hacemos una valoración económica. O cuando vemos una película, ¿no? Esta película está bonita, está aburrida, ¿no? Hacemos una valoración estética ahí, valores estéticos, y así. Hay clases de valores. En su momento se va a ver. Ahora, he estado revisando la enciclopedia Oxford, ¿no? Que tengo ahí una versión resumida, y no consideran la axiología. Por ahí se le menciona, ¿no? ¿Qué cosas sí consideran? Consideran a la ética y a la estética. Claro, lo que pasa es que cuando aparece, eh, ¿por qué se habla de los valores en un determinado momento? En el siglo XIX, me parece, si mal no recuerdo, XIX, XVIII, XIX. ¿Por qué se hablan de los valores? El tema de los valores, en principio, son un tema muy antiguo, pero su teorización no es antigua, ¿no? Está del siglo XIX, XVIII. El asunto es que en el siglo XIX se empiezan a desarrollar los principales corrientes morales modernas, éticas, planteamientos éticos o estudios éticos. Y para hablar de ética era necesario primero hablar de los valores. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, los grandes moralistas, Max Scheler o Nicolai Hartmann, ¿no? Em, lo que hacen ellos primero es hablar de los valores, naturalmente, pues, ¿no? Si yo no hablo primero de los valores, ¿cómo voy a hablar de los valores éticos? Decía. Entonces, por eso hablan de los valores. Hacen una primera clasificación de los valores, ¿no? Aunque en el caso de Scheller, para él los valores más importantes eran los religiosos. Pero bueno, pasa eso. Entonces, habla sobre los valores, teoriza los valores para poder hablar luego sobre ¿no? Sobre la ética, sobre la moral, ¿no? Y ahí escribe su famoso libro de ética, Max Scheler, ¿no? Con Hartmann pasa algo parecido también. Son los grandes teóricos de la ética. No se puede comprender bien el pensamiento moral antiguo, medieval, moderno y actual, sin tener como referente esos dos libros, ¿no? Pero bueno, ahí está. La axiología estudia los valores. Luego está la ética. Bueno, la ética estudia el problema de la moral, pues, ¿no? Que es una suerte de artículo de lujo, ¿no? Es difícil encontrar personas morales enteramente, pues, ¿no? Que antepongan el bien de los demás al suyo, al propio. No, no hay, ¿no? Es como ver un marciano a mediodía en una plaza. Yo creo que más fácil sería ver, pues, un marcianito en una plaza que ver a
o una persona enteramente moral, pues, ¿no? Pero bueno, ahí está el problema, ¿no? El problema de la ética gira en torno del bien, y el bien tiene muchas concepciones, pues. Ese es el asunto de fondo, ¿no? ¿Qué cosa es el bien? El problema del bien. Luego está, bueno, ethos significa costumbre, ¿no? Por extensión, significa también conducta. Tiene un equivalente latino, ethos, que es moris, que es costumbre, conducta también. Ethos es griego. Por extensión, el término ethos o moris, de donde viene moral, aluden naturalmente a la conducta humana, ¿no? Que es la única conducta relacionada con el concepto del bien. En el caso de los animales, no, pues. Entonces, cuando hay una disciplina que se llama etología, se estudia la conducta de los animales, pero ellos se guían por los instintos. En el ser humano no. El ser humano sabe cuando algo es bueno, cuando algo es malo. ¿Ya? Entonces, ahí se habla de la moral. Y luego tenemos la estética. Viene del término griego aistesis, que significa percibir, percepción. Por extensión del término, se refiere a la percepción de la belleza. Aunque el concepto de belleza, cuando se hable sobre ética, está bastante relacionado con apreciar la belleza natural que hay en la fisis, ¿no? Que era el planteamiento clásico, el planteamiento griego, ¿no? Por eso es que se llama estética, que es apreciar esa estesis, pero apreciar la belleza, la armonía natural que hay en el universo, en la fisis. El término también lo va a aceptar modernamente Hegel y por ahí uno que otro pensador, ¿no? Pero ese es el sentido original, ¿no? Ya luego se habla de que la estética estudia la belleza en el arte, ¿no? Y finalmente se menciona la filosofía política, política que viene de polis, ¿no? Ciudad-estado. Bueno, cada polis en Grecia tenía su propia concepción de la política, su propio modo de ver el Estado, ¿no? El Estado. Los espartanos, por ejemplo, tenían dos reyes, dos basilios o monarcas, ¿no? Ya no sería el término monarca, ¿no? Dos basilios, dos gobernantes, dos reyes. De manera tal que cuando moría un rey, no quedaba descabezado, pues quedaba el otro y había que buscarle un reemplazo, ¿no? Los espartanos tenían dos reyes, ¿no? Y aparte tenían una jerusía, un consejo de ancianos. Ya, ese era el modo de gobierno espartano. En cambio, los atenienses habían descubierto la llamada democracia, ¿no? ¿No? La llamada democracia. Todos los ciudadanos, los hombres, ¿no? Cabeza de familia, se reunían para votar, tomar decisiones acerca del destino de la polis, ¿no? Por ejemplo, si había que ir a guerra, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacían los atenienses. Bueno, es lo que se llamó democracia, pues, ¿no? El descubrimiento de los atenienses. Bueno, y sobre eso trata la filosofía política, ¿no? Sobre las polis, sobre los estados, sobre por qué hay estados. Bueno, los estados aparecen para garantizar la convivencia social, pues, ¿no? Sobre ese punto se va a ver más adelante de manera amplia, ya se va a ver luego. Hay un tema apartado sobre filosofía política. Y resultado. Ya, yo tengo el material aquí, porque estas son 8 semanas, ¿cierto? A ver, yo tengo el material acá, y aquí no está Sócrates. ¿Y por qué no aparece en este material? ¿Mm? No hay. A ver, un ratito voy a buscar. Repente me equivoco. No, pues este es el material. A ver, lo voy a abrir acá mejor, a ver, en la aplicación. Tenía que hablar algo sobre Sócrates. Voy a volver a reducir esto. A ver, a lo normal. Qué raro. Ahí, vamos a abrir aquí. De todos modos, yo voy a hablar sobre Sócrates. A ver.
dejar un ratito, ¿eh? Quiero pedir prestado 600 soles. Está bien pagar después. Ya, acá tengo el material. Ya, ¿y por qué no ha salido? Voy a descargarlo un ratito, ¿eh? Voy a descargarlo acá de WhatsApp. De aquí nomás lo voy a abrir. Vamos a rapidito. ¿Por qué no ha descargado el resto? A ver un ratito. ¿Dónde está? A ver. Ya, está aquí. Lo voy a abrir aquí un ratito. De repente yo he agarrado un ratito. Voy a abrir el otro material. Vamos a abrir el otro material. ¿Se ha abierto un archivo incompleto o...? Ya. Ya está. Ya. Ya, ahora sí. Vamos a seguir. Estábamos aquí. Ya, ahora sí. Ya, este es un esquema. Es un esquema de la filosofía, un esquema general, ¿no? Bueno, como se suele esquematizar la filosofía, ¿no? La filosofía. Vamos a ampliarlo, a ver, una ampliación. Y ya está. Se suele esquematizar la filosofía. Antes estaba la explicación basada en los mitos, ¿no? En los mitos. ¿Ya? En los mitos. Se deja eso más o menos en el siglo VI, VII, ¿no? Es la época de Tales, ¿no? De Tales, en lo que se suele llamar filosofía antigua, ¿no? Filosofía antigua. Ahora, la filosofía antigua dura hasta el siglo V. Ya en el siglo VI aparece el tema de Dios, ¿no? Bueno, en realidad el tema aparece incluso un poco antes, ¿no? La teología se forma
con la patrística desde el siglo I hasta el siglo VI, ¿no? 6, 7 más o menos, la época de San Agustín. Y más adelante, en el siglo XII, aparece la escolástica, ¿no? Que son las dos partes de la filosofía medieval, son la patrística, formación de la teología, ¿no? Patrística viene de patris, padre, y la escolástica en el siglo XII viene de, bueno, escolástica viene de escuela, ¿no? Escuela. Es porque había básicamente nobles analfabetos, entonces lo que hacen los religiosos es cultivar la razón, ¿no? Hacen escuelas y universidades, ¿no? En el siglo XVII, bueno, ya se habló que el inicio del mundo moderno, ¿no? Es gracias a esa discusión entre racionalismo y empirismo, ¿no? Por el origen del conocimiento, ¿no? Y ya luego, bueno, más adelante vamos a ver lo que es contemporáneo, ¿no? A mí me interesa comentar un poco más sobre Antigua. Lo que se suele llamar filosofía antigua, ¿no? Tiene 4 partecitas, ¿no? La primera es la cosmológica. Ya dijimos que ahí el tema era el arjé de la realidad, ¿no? De la fisis del cosmos, el fundamento de todo, ¿no? La primera explicación, Tales, el agua, ¿no? El agua. Para el siglo IV antes de Cristo, ya a los griegos no les interesa la naturaleza, ¿no? El fundamento, el arjé. Les interesa la política, ¿no? El hombre, el comportamiento del hombre en sociedad. Aparece lo que se llama el periodo antropológico. Ahí están Sócrates y también están los sofistas. Paralelamente, desde ese siglo IV también se suele mencionar el periodo de los sistemas, ¿no? Platón y Aristóteles. Sistemas porque se abordan diversos temas, ¿no? Diversos temas. ¿Ya? Eso es lo que pasa, ¿no? Diversos temas. Por eso, periodo de los sistemas, Platón, Aristóteles. Y también está ahí, desde el siglo IV, el periodo helenístico romano, ¿no? Ahora no se habla ampliamente, pero cuando se vea de ética, se va a hablar algo de los moralistas, ¿no? Porque los cínicos, los estoicos, los epicúreos, ¿no? Que aparecen desde el siglo IV, son básicamente pensadores moralistas, abordan el problema del bien, son herederos menores del pensamiento moral socrático. Y de hecho, por ejemplo, Antístenes, que fue el primer cínico, estudia directamente con Sócrates. Otros moralistas, ¿no? Como Epicuro, por ejemplo, estudian con discípulos de Sócrates. Son corrientes básicamente morales, ¿no? Los cínicos, los estoicos, los epicúreos, por ahí no sé, hay otra corriente más. Pero también ya más adelante aparece lo que se suele llamar neoplatonismo, ¿no? Dentro de la filosofía antigua, neoplatonismo. El neoplatonismo plotino no es un planteamiento moral, sino es metafísico. Estudia la teología platónica de la vejez, ¿no? El concepto de uno. El uno era un concepto teórico que Platón toma de los pitagóricos y se asocia con la idea de Dios, pues. Entonces, para Plotino, toda la realidad que conocemos, mediante una emanación, proviene de lo uno, o sea, de lo divino, ¿no? Lo uno que es lo divino. Es básicamente teología, ¿no? Ya, entonces, eso comprende la filosofía antigua. Vamos a ver ahora algo sobre, a ver, pasar a lo siguiente, algo sobre Sócrates. Se puede decir que hay un antes de Sócrates y un después de Sócrates. Muchos lo consideran como el verdadero iniciador de la filosofía en tanto pensamiento crítico, cuestionador, Sócrates. Es también la época de los sofistas, ¿no? Pero Sócrates está en total oposición de los sofistas. Para los sofistas, la virtud era hablar bien, hablar bonito, ganar las discusiones. Para Sócrates no, ¿no? Para Sócrates la virtud era la sabiduría, ¿no? La sabiduría. Para los sofistas el conocimiento era relativo o individual, ¿no? Entonces Juan, Pedro y María conocen, ven un árbol, pero el conocimiento que tienen de ese árbol no es lo mismo, es distinto, ya que el conocimiento es individual, pues, ¿no? Esa es la famosa tesis del homo mensura de Protágoras. El conocimiento es relativo e individual. No hay conocimiento universal para los sofistas. En cambio, para Sócrates sí hay conocimiento universal.
o conocimiento verdadero también le llaman. Entonces, Sócrates es opuesto a los sofistas, aunque muchas veces a él se le acusa de sofista. No tiene nada que ver con ellos, pues, pero bueno. Ahora, para Sócrates, la filosofía tenía un sentido práctico, te debía guiar en la vida. O sea, la filosofía te servía para que puedas vivir mejor. El gran tema de Sócrates es el tema de la arete, la virtud, ¿no? Que por ahí estaba hojeando un libro que es Tras la virtud, ¿no? El problema de la virtud, el hombre virtuoso. Antes de Sócrates, bueno, Sócrates le da un nuevo significado a la palabra arete o virtud. Antes de Sócrates, arete significaba habilidad, habilidad, ¿no? Entonces, si yo hablaba del arete del guerrero de Aquiles en la época homérica, simplemente era la habilidad para la lucha. Si yo decía la arete del escultor, era la habilidad para hacer buenas esculturas. Si yo decía la arete del carpintero, es su habilidad para hacer buenos muebles. En el caso de los sofistas, la arete era simplemente hablar bien, pues dominar la palabra. Entonces Sócrates va a decir que nada de eso es la virtud, porque Sócrates le da el significado a la palabra arete, dice arete antropine, esencia del hombre o esencia del ser humano. La esencia del ser humano no es luchar, no es hacer cosas bonitas, hablar bonito. La esencia del ser humano es la sabiduría, buscar conocimientos. Dentro de estos conocimientos, el conocimiento más útil es el conocer el bien. Si tú conoces el bien, eres una persona virtuosa, una persona sabia, eres una persona feliz, respetas las leyes, ¿no? Respetas las leyes. Ya, ese es el sentido de filosofía central para Sócrates, ¿no? Entonces, y eso es lo que le va a gustar, sobre todo a los socráticos menores, ¿no? Los cínicos, los estoicos, los epicúreos. Ellos persiguen también el ideal del hombre virtuoso, del hombre sabio, ¿no? Y hablan del bien. Bueno, tienen sus propios conceptos del bien, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado también van a hablar sobre el bien Platón y Aristóteles, ¿no? Los moralistas mayores. Ya, eso por un lado, que es un asunto central en Sócrates que se le suele llamar el padre del pensamiento moral, el pensamiento moral, ¿no? Pero también, como ya hemos dicho, Sócrates sí afirma la existencia del conocimiento verdadero o universal, ¿no? Que es lo mismo, en oposición a los sofistas que decían que hay conocimiento individual o relativo, ¿no? Ya. Ahora, lo otro es la famosa mayéutica, ¿no? El método socrático. El método socrático, ¿no? El otro punto, ¿no? Aparte del tema del arete, el otro punto es la mayéutica. Para Sócrates, bueno, mayéutica es un término, una palabra griega que significa, mayéutica, significa simplemente dar a luz, ¿no? Dar a luz significa mayéutica, dar a luz. Es porque la mamá de Sócrates era partera, Fenareta era partera, traía al mundo, ¿no? Ayudaba a dar a luz a las mujeres. De ahí toma la palabra, mi método se llama mayéutica, dice, ¿no? Pero ¿qué cosa hago yo? Dice Sócrates, ¿no? Lo que yo hago es sacar a la luz conocimientos de la cabeza de la gente, decía. En eso consiste mi método, ¿no? Entonces, mediante el diálogo, él buscaba esos enunciados que contenían definiciones al final, ¿no? Pero esas definiciones que no eran convenientes, simplemente él las iba desbaratando mediante el uso de la ironía, ¿no? ¿No? Si el tema era la belleza, ¿no? Y ya le decía, bueno, el interlocutor, la belleza, lo bello es lo agradable a los sentidos, dice, ¿no? Claro, propiamente eso no es belleza, porque lo agradable a los sentidos no, bueno, él decía, por ejemplo, entonces yo no soy bello, ¿no? Yo digo que tengo los ojos grandes, la nariz grande, ¿no? ¿Para qué sirven los ojos? Para ver. Entonces mis ojos son perfectos porque ven mejor, ven ampliamente. Lo mismo pasa con las fosas nasales, respiro mejor, huelo mejor, dice. Cumplen su función perfecta. Entonces, ese concepto de lo bello es lo agradable simplemente no es el concepto adecuado de lo bello. Claro, en el concepto griego de belleza estaba no solamente que fuera agradable a los sentidos, pues había otra cosa más implícita. Lo cierto es que al final de la discusión, del diálogo, aparecía, ¿no? El interlocutor decía un enunciado que sí era el adecuado, ¿no?
planteaba una definición, y en esa definición, en ese enunciado verbal, estaba contenido el conocimiento universal, estaba contenido el conocimiento verdadero, ¿no? Ya, a esa parte donde aparece la definición, el enunciado, ¿no? Más importante es lo que se llama propiamente mayéutica, cuando sale de la luz el conocimiento verdadero, el conocimiento universal, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, se ha considerado Protágoras. Bueno, sabemos que Protágoras es de los sofistas el más importante, ¿no? La tesis del homo mensura está ahí, el hombre es la medida de todas las cosas. Esto es que cada persona conoce de manera individual. O sea, no hay conocimiento universal. ¿No? Por ahí que el conocimiento de Juan, Pedro y María se parezcan, pero no son lo mismo. Son conocimientos individuales, conocimientos relativos. Conocimientos relativos. ¿No? Ahora, ese relativismo no solamente Protágoras, todos los sofistas lo hacen extensivo, ¿no? Porque dicen, cada cultura tiene su propio modo de ver el bien, la justicia, lo bello, ¿no? Entonces, una cosa es la justicia para la cultura persa y otra cosa es la justicia para los atenienses. Una cosa es la verdad para los persas y otra cosa es la verdad para los atenienses, ¿no? Entonces, no hay universalidad, eso también es relativo. Pero ahí se habla ya más bien de un relativismo cultural, ¿no? La moral es relativa, inherente a cada cultura. Cada cultura ve de manera relativa o particular la moral, ¿ya? La moral. ¿Ya? Por ahí, complementariamente, por ejemplo, tenemos a Gorgias, ¿no? Gorgias no solamente va a decir, supongamos que podemos conocer, no podemos transferir esos conocimientos a otros mediante el lenguaje. Claro, la crítica relativista de Gorgias ya empieza a atacar el lenguaje humano, ¿no? El lenguaje humano. Ya, eso plantea los sofistas, ¿no? Los sofistas. Vamos a pasar a lo siguiente. Platón. Platón. Ya, Platón. Perdón. Platón. Platón escribió toda su obra en forma de diálogos, ¿no? En forma de diálogos. Para Platón, bueno, la ontología platónica es el punto central. Para Platón, el ser son las ideas, ¿no? Son las ideas, ¿ya? Son las ideas. Para Platón existen dos mundos, el mundo de las ideas o arquetipos o esencias y el mundo natural o sensible, este mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué afirma que el ser son las ideas? Porque si hay árboles en este mundo, es porque existe la idea de árbol en el mundo de las ideas. El árbol que está en este mundo es simplemente un reflejo, una apariencia del árbol ideal o árbol real, porque para Platón las ideas son los seres reales. El mundo de las ideas es el mundo real para Platón. Entonces, este mundo existe porque solamente porque hay ideas, un mundo ideal. Entonces, este mundo es una suerte de proyección del mundo de las ideas. Ahora, esa teoría de los dos mundos lo grafica en la alegoría de la caverna, en el libro 7 de... Bueno, él solía usar este tipo de alegoría, pues, en el libro 7 de la República. Claro, dice, el hombre vive en una caverna, y en esa caverna ve sombras, fainos. Esas sombras son las cosas del mundo natural, del mundo sensible. Pero esas cosas no son la realidad, simplemente son proyecciones. Entonces, ¿dónde están las cosas reales? Vienen de afuera de la caverna, dice. ¿No? De afuera de la caverna. Ya, entonces, el hombre solamente ve sombras, pues, en este mundo, ¿no? La realidad está separada. ¿No? Las ideas están en un mundo aparte, en un mundo separado. Entonces, con esta alegoría de la caverna buscaba explicar o graficar esta teoría de los dos mundos, pues, de los dos mundos, ¿no? Ahora, ¿cómo son las ideas? Bueno, ¿qué idea? Bueno, la idea de lo bueno, lo bello, los arquetipos, ¿no? Del árbol, de las personas. Bueno, el arquetipo de la persona está en el alma, pues, ¿no? El alma, ya. El alma es una entidad ideal, inmortal. Los números también son entidades ideales, ¿no? A todas esas criaturas ideales o ideas,
los llama seres inteligibles o reales, ¿no? Inteligible viene de intelecto, pues. Esto es que quien percibe eso propiamente es la cabeza del alma, pues, ¿no? Claro, Platón no usa el término intelecto, que de donde viene inteligible, sino usa el término cabeza del alma. Es porque para Platón el alma tenía tres partes. Claro, un poco que se contradice, ¿no? A veces dice que el alma es unitaria, bueno, a veces que tiene partes. Bueno, con Platón había esa inorganicidad, ¿no? Pero bueno, en alguna parte habla de las partes del alma inmortal, ¿no? El alma es ideal, existe antes del cuerpo y cuando el cuerpo muera va a ir al mundo de las ideas, ¿no? El alma tiene tres partes, la cabeza, el pecho y el vientre, ¿no? Literalmente él dice alma, cabeza, alma, pecho, alma, vientre, dice, ¿no? El asunto es que la cabeza del alma estaba ligada al asunto del conocimiento, pues, ¿no? Al conocimiento, ¿no? O sea, a la episteme, a la ciencia. Entonces yo podía hacer ciencia de las ideas, ¿no? Cuando yo hablaba del bien, de la justicia, de lo bello, de los números, de las figuras geométricas, estaba haciendo episteme. Es una realidad inteligible, referida al mundo ideal. Pero si yo en cambio hablaba de los árboles, ¿no? Hacía botánica, por ejemplo, en el sentido moderno, eso para Platón era doxa simplemente, ¿no? Simplemente era doxa u opinión. Entonces, si yo hablaba que los árboles tienen hojas de tipo, no sé, tiene tronco, etcétera, empiezo a hablar de las plantas, eso que es botánica para Platón es doxa. Entonces, solamente hay episteme o ciencia de las ideas, ¿no? Cuando hablo de las ideas. Ya, también había eso con Platón, pues, con Platón, ¿no? Entonces solamente hay episteme de las ideas nada más. Ahora, ¿cómo son los seres ideales? Bueno, los seres ideales son eternos, pues, ¿no? No cambian, son inmutables y son perfectos. Son los seres reales, como ya hemos dicho, ¿no? En cambio, este mundo, el mundo físico, el mundo sensible, es que es el mundo aparente, es temporal, es cambiante, es imperfecto. Es el mundo de las cosas aparentes, ¿no? Sombras, decía, ¿no? Lo que hay en este mundo son sombras. Y asociaba las ideas a la luz, ¿no? A la luz. Lo que hay acá en este mundo son apariencias, son seres aparentes, ¿no? No hay seres reales acá. Si hay belleza en este mundo, esa belleza es un reflejo de la belleza que está en el mundo de las ideas, separado, ¿no? Separado. Ya, eso es lo que planteaba Platón. Y algo más ya para dejar a Platón, ¿no? Volviendo al punto en que hay tres partes del alma, ¿no? Con esa teoría de las tres partes del alma, él desarrolla un montón de cosas, ¿no? Primero habla de las virtudes, ¿no? Claro, la virtud del conocimiento, de la sabiduría está en la cabeza, pues, ¿no? En la parte de la cabeza, ¿no? En la parte noble del alma, en el pecho, ¿no? Están virtudes como el amor, la valentía. Y en la parte ¿no? del vientre están las cosas innobles, ¿no? Ahora, esas partes cabeza, pecho y vientre, ¿no? Que en algunos textos aparece, y también materiales si revisan por ahí, aparece como alma, la cabeza aparece como alma racional, el pecho aparece como alma irascible y el vientre como alma apetitiva. Bueno, Platón ya hemos dicho, dice simplemente alma, cabeza, alma, pecho, alma, vientre, ¿no? Se relacionan no solo con las virtudes, sino también con las clases sociales en la concepción platónica. La cabeza está referida a la clase de los gobernantes, el rey filósofo, los nobles filósofos. El pecho está referido a los militares o los guardianes y el vientre está referido al pueblo, los artesanos. Ya, vamos a pasar ahora a Aristóteles. Aristóteles, acá hay otro punto. Aristóteles fue un pensador de origen macedonio, ya dijimos, ¿no? Va a morir en el 322 en Calcis, ya dijimos, por este asunto de la muerte de Alejandro Magno. Tiene que huir de Atenas literalmente, ¿no? Se aparta de Platón. Si bien fue discípulo de Platón, va a tomar distancia de él. Para Aristóteles solamente existe un mundo, que es este mundo, el mundo natural, el mundo físico, el mundo sensible. No hay dos mundos. No hay dos mundos, ¿no? Solamente existe este mundo, ¿no? Ahora, consecuentemente, cuando Aristóteles habla sobre la parte arquetípica
de las cosas que hay en este mundo, o sea, de las sustancias, lo llama morfé o forma, ¿no? Forma. Pero esta parte arquetípica está unida a la materia, ya que hay un solo mundo. Entonces, si hay una parte formal, en las puertas, por ejemplo, está unida a la materia. Eso es lo que llama sustancia. Una sustancia es un compuesto ilemórfico. ¿No? Hylelemor, F-I-C-O, ilemórfico. Ile es materia, precisamente en griego. Ile es materia. Y morfe es forma. Entonces, de suerte tal que en cada sustancia la materia y la forma están unidas, pues no se pueden separar. Si se separara, por ejemplo, una puerta de madera, si se separara la forma, se rompe la puerta, ¿no? Por ejemplo, esa puerta ya no es, ya no sería puerta, sería leña o combustible u otra cosa. Entonces, cuando la materia pierde la forma, simplemente ya esa sustancia ya pasa a ser otra cosa, pues, ¿no? Pasa a ser otra cosa. Entonces, la materia es un compuesto ilemórfico, pero esa materia ile y esa forma morfé, el morfé que es la parte arquetípica, está unida, forman una unidad. Es lo que en griego se llama sínolo, S-I-N-O-L-O, sínolo, unidad, ¿no? Es una unidad. No se puede separar, no se pueden separar, ¿no? Entonces, lo que hay en este mundo, el único mundo, son sustancias. Claro, entonces ya no llama a la puerta ser, bueno, ¿no? O al árbol ser, o a la persona ser, sino dice sustancia. La puerta es una sustancia, una persona es una sustancia, un árbol es una sustancia. Esto es que cada cosa es un compuesto, materia más forma. En los seres vivos, la materia es el cuerpo, ¿no? Y la forma es el alma. Entonces, en los seres vivos, como nosotros, por ejemplo, hablamos no de materia y forma, sino de cuerpo y alma, ¿no? Cuerpo y alma, ¿ya? Cuerpo y alma. Ahora bien, hay tres tipos de alma, ¿no? Tres tipos de alma. No sé si en el esquema estará aquí, voy a revisar un ratito. No, no. Voy a comentar aquí brevemente para pasar a lo siguiente. Hay tres tipos de alma, ¿no? Bueno, tenemos ahí en la base los vegetales, luego los animales y luego los seres humanos, ¿no? Los vegetales tienen alma, ¿no? Su forma es el alma vegetativa. En el caso de los animales es el alma sensitiva. Y en el caso de los seres humanos es el alma racional, ¿no? Tres tipos de alma. Ahora, y también hablaba de funciones, pues, ¿no? Funciones que definen o conceptúan a cada tipo de alma. Bueno, usaba el sentido común. ¿Las plantas cómo son? Las plantas crecen, pues. Las plantas se reproducen, las plantas se reproducen. Las plantas se alimentan, se alimentan. Esas son las funciones vegetativas, ¿no? Nutrirse, crecer, ¿no? Esas son las funciones vegetativas, ¿no? Sentido común. Luego está el alma superior, lo que está encima del alma vegetativa. El alma de los animales, el alma sensitiva, ¿no? ¿Qué cosa define al alma de los animales? Bueno, los animales sienten, pues, ¿no? Los animales se mueven, ¿no? Entonces, esas son funciones propias del alma de los animales, el alma sensitiva. Sin embargo, como se trata de un alma superior, refiriéndose, ¿no? Está encima del alma de las plantas, tiene más funciones. Complementariamente, el alma sensitiva tiene las funciones también de crecimiento, de nutrición y de reproducción, ¿no? Porque los animales también, como las plantas, crecen, se alimentan, se reproducen, ¿ya? Pero eso es solamente complemento. Ahora, de ahí vamos al alma superior, que está encima de todas. Lo que define al alma racional o humana es el pensamiento, la razón. Eso nos define. Pero como se trata de un alma superior, complementariamente, el alma humana tiene todas las funciones que están debajo. Y es por eso que los seres humanos también, ¿no? Se alimentan, se reproducen, crecen, sienten, se mueven, ¿no? Pero lo que nos define es el pensamiento, ¿ya? Lo que nos define es el pensamiento, ¿no? Ahí está, el caso del hombre.
Entonces, esas son las funciones. Cuando habla de las funciones de las almas, bueno, usa bastante el sentido común ahí, ¿no? Pasamos a este punto. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué existen todas las cosas que hay en el mundo? ¿Por qué existen los árboles, las puertas, las personas, ¿no? Todo. Y ahí Aristóteles dice, todo existe porque hay 4 causas. Esas 4 causas explican la existencia de cualquier tipo de sustancia que hay en el universo. ¿Ya? Entonces, nuevamente el sentido común. El orden natural sería, o sea, la primera causa, ¿no? La primera causa, acá ya no han puesto ejemplo, no hay, no hay. Vamos a usar el sentido común. La primera causa es simplemente la causa eficiente, pues, ¿no? La causa eficiente. Las siguientes causas son la causa material y formal. Pues, naturalmente, toda sustancia tiene materia y forma. Y, lógicamente, hay una causa final, que en griego es telos. También se le llama causa teleológica, ¿no? Bien, telos es final. Ahora bien, vamos a ponerlo con un ejemplo para terminar, ¿no? En el caso de un ave, por ejemplo, o de cualquier ser vivo, la causa eficiente o primera es ahí. ¿Por qué existe el ave? ¿Por qué existe el ser vivo? Porque tiene progenitores, ¿no? Entonces, causa eficiente primera es el progenitor en los seres vivos. En los seres vivos. Ahora, los seres vivos tienen cuerpo, causa material. Los seres vivos tienen alma, causa formal, ¿no? Ahora, ¿y cuál es la causa final o teleológica en los seres vivos? Es la madurez. Todos los seres vivos llegan a una plenitud personal cuando maduran. Después empiezan a envejecer. Pero la madurez, esa es la causa final en todo ser vivo. Ahora, yendo a una cosa hecha, como una puerta de madera, por ejemplo. En este caso, ¿por qué existe la puerta de madera? ¿Cuál ahí sería la causa eficiente o la causa primera? Bueno, simplemente el carpintero, pues, el hacedor, ¿no? En cualquier cosa hecha, el que hace es la causa eficiente, ¿no? Entonces, y ahora, complementariamente, ¿no? Causa material de la puerta de madera, la madera, ¿no? Causa formal, su forma de mueble, ¿no? La forma que tiene, la forma que tiene. Y la causa final de las cosas hechas es simplemente el uso. ¿Para qué sirve la puerta? ¿O para qué serviría una escultura, ¿no? Una puerta sirve para entrar y salir. Una escultura sirve para ser apreciada. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, esas son. Ahora, y también hay una pregunta ahí, y la causa de que todo el universo exista, la causa eficiente o motora del universo, ese es Dios. ¿Ya? Ese es Dios. Ese es Dios. Voy a poner las claves. Ese es Dios, ¿no? La causa eficiente en el glosario aparece Dios como primer motor y móvil. Claro, es la causa de que todo el universo exista y de que esté en movimiento. Pero curiosamente, en el caso de Dios, Dios es un motor inmóvil. Y esto es porque en la teoría aristotélica, movimiento y cambio son lo mismo. Claro, yo decir que Dios se mueve es como decir que Dios cambia, se corrompe. Y eso no pasa con Dios. ¿Ya? No pasa con Dios, ¿no? No pasaría con Dios. Dios es la causa de que todo el universo esté en movimiento. Ahora, acá había una partecita a la que quiero volver sobre el conocimiento, ya para terminar, pero no quiero dejar eso suelto. Me va a tomar un minuto nada más. Después vuelvo a las claves. Ya, aquí se habla sobre el conocimiento. Bueno, conocimiento dice. El ser conoce por sensación y pensamiento. Claro, el esquema completo en realidad son 3 elementos. Yo los voy a mencionar. El primero sí son los sentidos, ¿no? Empezamos a conocer gracias a los sentidos. Luego está el intelecto o el pensamiento humano. ¿Ya? El pensamiento humano. Pero hay un tercer elemento que no se suele mencionar, que es un elemento que no está en la cabeza del hombre, que se suele llamar pensamiento agente o intelecto agente, ¿no? Que está afuera. Que muchos identifican, bueno, los alumnos de Aristóteles como Alejandro de Afrodisia identifican con Dios, ¿no? Y a Aristóteles no le interesa mencionarlo porque me parece que se sobreentiende que si está afuera,
se refiere al primer motor, ¿no? El motor de todo el universo que viene a ser Dios. Pero él nunca lo menciona, ¿no? No interesa. Entonces, elementos en el conocimiento, sentidos, el pensamiento, intelecto humano y el intelecto agente que está afuera, ¿no? Que es una suerte de motor. Bueno, es Dios, pues. Es una suerte de motor. Ya, aquí están las claves de nuevo. Vamos a reducir esto. Ya para terminar, voy a volver a las claves. Ya, ahí están las claves. Ya están celebrando por ahí el fin de la clase. Ahí está. Ahí están las claves de nuevo. Ya, yo menciono eso del intelecto agente porque a pesar que no aparece, y sí ha venido pregunta antes en el examen general, ¿no? El intelecto agente es el que mueve al intelecto humano, es una suerte que le da una cachetada al intelecto del hombre y lo actualiza, dice, ¿no? Tiene que ver mucho con el concepto de potencia y acto, ¿no? Potencia es lo que lo que es de momento, y acto es lo a futuro, ¿no? Lo a futuro, ¿no? Ya, nos quedamos aquí. A ver. ¿Queda? Un ratito. Bueno, nos quedamos aquí. Ya nos estaremos viendo la siguiente clase. Voy a ir cerrando. Ya, ahora sí. De repente, si hay alguna pregunta, si no, para ir cerrando ya. Profesor, una pregunta. ¿Ya? Cualquier tipo de cuestión podemos escribirle por privado, ¿verdad? No sé, yo me figuro que tienen consulta. Por eso, si van a hacer una pregunta aquí sobre el tema, sería lo más práctico, ¿no? Tomar un par de minutos ahí. Sí, pero para desarrollar, por ejemplo, estaba desarrollando unos cuantos ejercicios y, digámoslo así, si más adelante tengo alguna pregunta, con toda normalidad puedo preguntarle por Ya, privado. podría ser en la siguiente clase, la formula bien y puntualmente, ¿no? Por ahí han preguntado qué es mayéutica. Mayéutica es el método socrático, ¿no? Para extraer conocimientos de la cabeza de la gente, ¿ya? Pero literalmente mayéutica significa, dijimos, dar a luz, ¿no? Que es el término griego, ¿ya? Pero ese también, de ahí toma, pues, el término Sócrates para decir que mi método es mayéutica, nada más que lo que yo saco a la luz es conocimientos de la cabeza de la gente, conocimientos universales o verdaderos, ¿entiendes? ¿No? Ya, otra pregunta más, ya voy cerrando. Ya, entonces nos quedaremos ahí, ya nos estaríamos viendo la siguiente clase. Nos vemos, voy a ir cerrando, cuídense.